Y ahora sí, ya empecé a grabar. Ya. Les decía, y bueno, en el segundo proceso dice que es pintado con el motivo solicitado y esmaltado a fuego en un horno. Posteriormente es transferido al tercer proceso para que sea embalado con papel de seda y colocado en una caja de cartón. La información del proceso 1 del periodo se presenta a continuación. Y dice, el programa de producción fue de 5.000 unidades comenzadas, de las cuales se terminaron y transfirieron al proceso siguiente 3.500. Las pérdidas normales fueron 200 y las pérdidas extraordinarias fueron de 300. En el proceso de fabricación quedaron 1.000 unidades con un grado de avance de materiales directos del 100%, mano de obra directa del 80% y los costos indirectos de fabricación del 70%. Las pérdidas se reconocen al final del proceso productivo, dice. Las compras de materiales directos ascendieron a 500.000 y los consumos fueron de material directo de 384.000, de mano de obra 276.000 y de los costos indirectos 180.000. Nos pide calcule los costos unitarios y efectuar la distribución de los costos correspondientes. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con el ejercicio. Ya. Lo vamos a hacer aquí mismo donde hicimos el ejercicio 1, ya en el mismo archivo para no generarnos un nuevo archivo. Ya. Y le vamos a poner número 2. Ya. Y le vamos a poner proceso número 1, ¿ya? Listo. Entonces vamos a iniciar con las unidades físicas, ¿ya? Antes de eso vamos a registrar la información para que estemos con la información a mano. Entonces tenemos unidades iniciadas, son 5.000, ¿no ves? Me van a ir ayudando en eso, ¿ya? 5.000. ¿Qué más? Unidades terminadas, ¿cuántas son? 3.500. Ya, terminadas. 3.500. ¿Ya? Unidades en proceso. Terminadas y transfirieron al proceso esas 3.500 unidades. 3.500. En proceso, ¿cuántas quedaron? 1.000. 1.000, ¿no? Sí, ¿no ves? Sí, 1.000. 1.000. Ahora aquí, pérdidas normales. 200. 200, ¿no? Y pérdidas extraordinarias. 300. ¿Cuánto me dijo? 300. 300. ¿Ya? Ya tenemos entonces. Entonces, iniciemos con las unidades físicas, ¿ya? El recuento de las unidades físicas. Ya. Entonces, aquí vamos a poner comenzadas. Comenzadas son las 5.000, ¿cierto? 5.000 unidades. ¿Qué más? Vamos a poner terminadas. Y enviadas al siguiente proceso. Esas son 3.500, ¿no ven? ¿Ya? Aquí vamos a poner las pérdidas normales, que son 200. Y por aquí vamos a poner las pérdidas extraordinarias.
Esas son 300. Y por aquí vamos a poner las que están en proceso. Son 1000. Y aquí abajito le vamos a poner el grado de avance. ¿Ya? ¿Cuánto es el grado de avance de materia prima? 100%. Entonces vamos a poner materia prima directa. Tiene un avance del 100%. ¿Ya? Mano de obra. 80%. 80%. Gastos indirectos de fabricación. 70%. 70. Ya. Listo. Ahora, si nosotros hacemos una suma acá, nos tienen que salir las 5.000 unidades, ¿no ven? ¿Está bien? Estamos bien. ¿Ya? Entonces iniciamos 5.000, de las 5.000, 3.500 fueron terminadas y enviadas al siguiente proceso. Las pérdidas normales son de 200, las extraordinarias de 300 y en proceso han quedado 1.000 con este avance. 100 en materia prima, 80 en mano de obra y 70 en gastos indirectos. ¿Listo? Vámonos al informe de costo. Estos son los costos incurridos. ¿Ya? Acá vamos a registrar lo que se incurrió en materia prima, mano de obra y gastos indirectos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner materia prima. ¿Cuánto se incurrió en materia prima? Materiales directos, 5.000 bolivianos. 500.000 bolivianos. 500.000. ¿Ya? Sí, IVA. No. Pero ese creo que es en forma general. Pero Sí. más allácito le da una descripción de cuánto es de materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Sí, material directo es 384.000. Ya, eso. 384.000. ¿Ya? Mano de obra. 276.000. Gastos indirectos. 180.000. Hacer una sumatoria. Entonces tenemos 840.000 los costos incurridos. ¿Ya? Vamos a ponerle total. Ya saben que esto tiene que reflejarse al final cuando distribuimos todos los costos indirectos. Una vez calculamos los costos unitarios. ¿Ya? ¿Qué más? Ya hemos calculado, ya hemos hecho el recuento de las unidades físicas, el informe de los costos. Ahora hagamos la producción equivalente. En la producción equivalente. Entonces vamos a poner acá las que son terminadas y transferidas. ¿Ya? Y aquí vamos a poner, como habíamos hecho ayer, materiales, materia prima directa, mano de obra y los gastos indirectos. Ya. Entonces, las terminadas y transferidas son 3.500, ¿no ven? Esto va a materia prima, a materiales y a gastos indirectos, porque han sido terminadas completamente. ¿Listo? Aquí vamos a poner las pérdidas extraordinarias. ¿Ya? Las pérdidas extraordinarias. ¿Ya? ¿Por qué no vamos a poner las pérdidas normales? ¿Ya? Las pérdidas normales, como su nombre lo dice, están en un porcentaje de aceptación. Cada proceso siempre tiene unas pérdidas que son consideradas normales
por el proceso mismo, ¿ya? Ese costo de esas pérdidas normales lo asumen las unidades terminadas completamente. Eso ya lo vamos a ver más adelante en el siguiente punto, cómo van a ser absorbidas. O sea, lo asumen las unidades que salen completamente, absorben las pérdidas normales, pero no las pérdidas extraordinarias, porque esas ya están fuera de control, se podría decir, y fuera de lo que es normal, ¿ya? Entonces las pérdidas extraordinarias las vamos a contar aquí para hacer el cálculo de nuestra producción equivalente, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, pérdidas extraordinarias son 300, lo ponemos en los tres elementos del costo, y ahora vamos a poner aquí lo que está en proceso. Y aquí en proceso, como tenemos el avance de materia prima del 100%, estarían las 1000 unidades. En el caso de mano de obra es el 80, ¿no es verdad? Entonces estas 1000 unidades por 0,8. Y en el caso de gastos indirectos tenemos estas 1000 unidades por el 70% que es de gastos indirectos. ¿Listo? Entonces ya aquí vamos a tener nuestra producción equivalente por cada elemento del costo. Listo, ahí está. Entonces vamos a tener materia prima 4.800, mano de obra 4.600 y en gasto indirecto 4.500. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Una consulta, ingeniera. Dígame. Ahí en producción equivalente en las terminadas, ¿Ya? en el caso de que el porcentaje nos diera de, supongamos, un 80%, en materia prima sería 3.500. No, es que, a ver, le explico una cosita, ¿ya? Cuando le dicen a usted terminadas y transferidas, quiere decir que han sido completamente terminadas, no quedó nada en proceso. ¿Ya? Terminada Entonces no se significa, saca. no, nunca le van a dar un porcentaje de avance en unidades terminadas, porque su nombre lo dice, unidades terminadas, quiere decir que están completamente terminadas para ese proceso. ¿Ya? Fíjese que este proceso, en el primer proceso en el que estamos ahorita analizando nosotros, es cuando elaboran el plato, ¿no ven? Quiere decir que metieron que la orden de producir era de 5.000 unidades, ¿no ven? Las metieron las 5.000, terminó el periodo, y de esas 5.000, 3.500 fueron terminadas. Es decir que 3.500 platos quedaron terminados completamente para ese proceso, ¿ya? De ahí, de esas 5.000, 3.500 terminados, 1.000 quedaron en proceso con un avance, es decir, que la materia prima se consumió al 100%, dice. De mano de obra el 80 y de los gastos indirectos el 70, pero no fueron terminadas, quedaron en proceso, ¿no ven? Y adicional a eso, de esas 5.000 también tuvieron 200 de pérdidas normales, o sea, 200 platos que no sirvieron, ni siquiera esas pérdidas normales y las pérdidas extraordinarias ni siquiera pasan al otro proceso, son pérdidas directamente, las 200 que están consideradas normales y las 350 que son extraordinarias, es decir, que ni siquiera estaban contempladas, pero sucedieron 300 más unidades, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Entonces, lo que quiero que les quede claro que en unidades terminadas nunca va a haber proceso de avance porque ya son terminadas completamente para ese periodo, ¿ya? Ya, solamente usted va a encontrar porcentaje de avance en los elementos del costo cuando tenga unidades en proceso. ¿Listo? Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda para que la aclaremos antes que sigamos avanzando? Solo Vania creo que vino a mi clase, los demás no están. Se fueron a desayunar y no me invitaron, ¿no? Estamos acá. ¿Ah? Estamos atendiendo, Inge. Inviten, pues. Que ahorita de unos Sí, puñacones. estamos atendiendo. Continuamos entonces, si no hay preguntas. Sobre el concepto, ingeniera, para entenderle más claro, Ya. ¿no? A ver, En lo diga. que es
pérdidas extraordinarias y normales en Ya. una empresa, supongamos este mismo ejemplo de platos de cerámica, ¿no? Ya. ¿Cómo uno se registra en la empresa? ¿Cómo determina uno el Sí. porcentaje ¿Cuál aceptado es de pérdidas normales? una pérdida extraordinaria y cuál es una Ajá, normal? ya. Normalmente, a ver, los ciclos de producción tienen un balance de materia, ¿no ve? ¿Ya? De acuerdo al balance de materia, usted ve cuáles son sus pérdidas. ¿Ya? Hablando desde el punto de la materia. Porque si usted ingresa, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que estamos haciendo pan, que es lo más sencillo, ¿ya? Nosotros vamos a ingresar 20 kilos de harina, qué sé yo, 5 kilos de manteca, va a entrar 5 litros de agua, medio kilo de sal, 10 huevos y en fin, ¿ya? Se supone que nosotros sabemos que para esa cantidad de materia prima que hemos ingresado, esos materiales nos van a salir 5.000 panes, según nuestros cálculos, porque los panes tienen un determinado peso, ¿no ven? ¿Ya? Y vamos a suponer que nosotros en nuestros cálculos nos sale 5.000 panes. Entonces iniciamos nuestro proceso y durante todo el proceso van a haber pérdidas, ¿no ven? Que, por ejemplo, la harina nos rinde, 1, de acuerdo a lo que debió haber rendido. 2, puede ser que en lo que nosotros estamos haciendo, siempre en las bandejas queda un poco de desecho, va quedando y va a ir disminuyendo, ¿sí? Otra cosa que nos puede afectar en el proceso de los panes, por ejemplo, la levadura no levó de acuerdo a lo que tenía que levar, entonces eso hizo que la masa no crezca y tenga menos peso, ¿no ves? Entonces, de acuerdo a eso, una cosa es la teoría, otra cosa es versus la realidad, ¿no ves? Entonces Sí. yo puedo tener la realidad que eran 5.000 panes, pero sacando cuenta no me salieron 5.000 panes, me salieron 4.800 panes por esos factores que le estoy contando, ¿no? Entonces usted hace un balance entre 5.000 y 4.800 y se da cuenta que 200 panes es su pérdida normal, por esos factores que acabamos de mencionar, ¿ya? Entonces las empresas ya tienen los cálculos de cuánto es el porcentaje en porcentaje y eso lo transfieren a unidades para saber cuántas son sus unidades de pérdida normal. Entonces eso se considera pérdidas normales porque es algo que no se puede controlar, ¿no es verdad? Usted podría controlar, por ejemplo, la calidad de harina que está recibiendo. Si el proveedor, usted asume que el proveedor le manda, usted tiene un proveedor que siempre le manda la harina, ¿no? Y usted sabe que esa harina es certificada, que tiene las normas de calidad y todo lo que usted requiere, todos los parámetros que usted requiere para su producción. Pero puede ser que la empresa en alguna ocasión le mande una harina de menos calidad, ¿no? Otros factores puede ser el clima, su maquinaria, la forma en que los operarios hacen el proceso productivo afecta también. Entonces son muchos factores que hacen que tengamos nosotros un porcentaje de pérdida normal, ¿sí? Es como en estadística. Ustedes saben que en estadística hay ¿qué se llama? El coeficiente el margen de error, ¿no ve? Lo mismo en la producción, ese margen de error que se llama en estadística, en producción se llaman pérdidas normales, ¿ya? Que se deben de considerar, ¿ya? Ahora, que las pérdidas normales afectan al costo que asumen las unidades terminadas, sí, ahorita lo vamos a ver eso, porque al final esas pérdidas normales alguien las tiene que asumir, ¿no ve? Porque si se perdió y alguien tiene que asumir eso. Entonces lo asume, eso hace que nuestro costo unitario de producción se aumente un poquito porque tenemos que asumir esa cantidad de pérdidas normales. Ya, que lo ideal es que no existan, pues no, pero sí existen. ¿Listo? Eso hablando de las pérdidas normales, pero ya las pérdidas extraordinarias son las que ya no están contempladas, no las tenemos nosotras contempladas y sucedió porque algo pasó en el proceso anormal de lo de siempre, digamos, ¿no? Y entonces sucedió también, y esas pérdidas extraordinarias son contempladas, fíjense que aquí las estamos contemplando en la producción equivalente. Fíjese usted aquí, mire, en la producción equivalente,
En materia prima nosotros tenemos 4.800 unidades, ¿no ven? Siendo que nosotros hemos ingresado a producción 5.000. Ahí le faltan 200, ¿no ven? Sí. Que esas 200 es la pérdida normal, ¿no ven? Ujú. ¿Está bien? Si no hubiera pérdida normal, aquí estuviéramos con las 5.000 unidades en materia prima. ¿Sí? Porque si usted se da cuenta, la materia prima es el único elemento del costo que ha sido consumido 100%. Primero, por las unidades terminadas. Y segundo, por las que quedaron en proceso, la materia prima fue consumida totalmente. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si no Sí, fueran las gracias, pérdidas Mira. normales, tuviéramos las 5.000 unidades ahí, que sería lo ideal, pero no siempre es así. ¿Ya? Ya. ¿Continuamos? ¿O hay alguna preguntita más? ¿Ya? Vamos a hacer entonces el cálculo de los costos unitarios, ¿ya? Vámonos entonces, aquí vamos a poner los tres ítems, que es materiales, mano de obra y los gastos indirectos. Listo. Aquí vamos a poner los costos y por este lado van a venir las unidades, ¿no? Y aquí el costo unitario de producción. Listo. De materiales, ¿cuánto era? 384.000, ¿no? Mano de obra era 276.000 y de gasto indirecto era 180.000. ¿Ya? Ahora las unidades, de acuerdo a la producción equivalente, aquí tenemos 4.800. Aquí en mano de obra tenemos 4.600 y en gastos indirectos tenemos 4.500. Entonces, esto sobre esto nos va a dar el costo. Ahí tenemos. Tenemos una sumatoria y este va a ser 180, es el total. ¿Ya? Ahí está. Ahora, dentro de, como les decía hace un rato, en este costo de 180 ya están incluidas las pérdidas normales, ¿sí? Las pérdidas normales son asumidas por las unidades terminadas. ¿Listo? Vámonos ahora a la distribución de los costos. Entonces aquí vamos a poner las que son terminadas y transferidas. ¿Ya? Vamos a poner las pérdidas extraordinarias. Esas no han sido asumidas por nadie. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a poner lo que quedó en proceso. Y aquí vamos a tener la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos. Ya. Entonces, terminadas y transferidas son 3.500, ¿cierto? Pérdidas extraordinarias son 300. En proceso, en materia prima tenemos 1.000. En gastos y en mano de obra tenemos 800, ¿no? Sí, 800. En gastos indirectos tenemos 700. ¿Ya? Aquí vamos a poner las unidades mejor y aquí vamos a poner el costo.
el costo unitario. ¿Ya? De las terminadas y transferidas, el costo unitario es este de acá, 180, ¿no? Igual para las pérdidas extraordinarias. Para el de la materia prima sería 80, para mano de obra sería 60 y para gastos indirectos sería 40. Aquí vamos a tener. Si sumamos todo, ahí está. Tenemos los 840.000, que son los costos incurridos para toda esta producción. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Hasta acá hemos hecho el balance del primer proceso. ¿Ya? Hemos contabilizado primero las unidades físicas. Hemos hecho el informe de costos, el costo incurrido para esa producción, para los 3 elementos del costo. Hemos calculado su producción equivalente y luego hemos hecho el cálculo de sus costos unitarios y ahora, de acuerdo a la producción equivalente y los costos unitarios, hemos distribuido esos costos de acuerdo a la información que tenemos, es decir, las unidades terminadas, las pérdidas extraordinarias y lo que quedó en proceso, ¿sí? Y ahí está. Preguntas hasta acá para que nos vamos al proceso 2. ¿Ninguna? El dato que dice de las compras de materiales directos, ese 500 bolivianos sin IVA, ese no se aplica. No, no, es una referencia que le está dando, porque después más allácito se los desglosa, elemento por elemento. Ya. Ya, vámonos con el proceso 2. Ya, este es el proceso 1, vámonos ahora con el proceso 2. Este es proceso 2. Ya, lo vamos a leer primero para que tengamos la idea de lo que vamos a hacer. Ya. Dice, siguiendo con el problema planteado, se desarrolla a continuación el proceso 2, para lo cual se tienen los siguientes datos y antecedentes del periodo. Se recibieron del proceso anterior 3.500 unidades a un costo unitario de 180. De acuerdo al informe de producción, se terminaron y transfirieron al proceso siguiente 2.200 unidades, siendo las pérdidas normales 350 unidades y las pérdidas extraordinarias 150 unidades. En proceso de fabricación quedaron 800 unidades con un grado de avance de materiales directos del 100%, mano de obra del 90% y los costos indirectos del 60%. Las pérdidas se reconocen al final del proceso productivo. Durante el periodo, los costos agregados en el proceso 2 fueron material directo de 157.500, mano de obra directa de 337.700 y los costos indirectos de fabricación de 254.700. Se pide calcular los costos unitarios y efectuar la distribución de los costos correspondientes. ¿Ya? Entonces, vámonos. Recuerden que esto tiene un tercer proceso, pero el tercer proceso no tenemos información, solo hasta el segundo. ¿Ya? Aquí vamos a poner así como hicimos en el anterior, vamos a recapitular los datos para que no estemos yendo y viniendo, ¿ya? Entonces vamos a poner primero
unidades del anterior proceso, ¿ya? Esas son 3.500, ¿no ven? ¿Ya? ¿Qué más? Que hayan sido terminadas y transferidas para el siguiente proceso son 2.200, ¿no ven? ¿Qué más? Tenemos pérdidas normales De 350. 350, ¿no? Y extraordinarias de 150. Y extraordinarias De 150. de 150, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos en proceso, ¿no? Unidades en Sí. proceso. 800 unidades. En proceso nos ha quedado 800 unidades. Y aquí vamos a poner los avances, ¿ya? Y mano de obra. Ya. De materia prima tiene 100%, me parece, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, 100%. ¿no? De gasto de mano de obra 90%. y de gasto 60, creo, ¿no? Sí. Listo, ya está. ¿Qué más? Ya, eso. Entonces, pongamos lo primero son las unidades físicas. Vamos a copiar esto. Ya. Entonces, las unidades físicas, lo primero son transferidas, ¿no? Transferidas son 3.500. ¿Qué más? Terminadas son 2.200. ¿Listo? Pérdidas normales son 350. Pérdidas extraordinarias 150. 150. Y en proceso, ¿no? En proceso tenemos acá 800, ¿no? Ya, listo. Entonces, ahí está. Ya, 3.500 transferidas y aquí está el balance, son 3.500 nuevamente. ¿Listo? ¿Qué más? Vámonos ahora al informe de los costos. Informe de los costos. Ya, aquí vamos a poner en el informe de los costos los materiales. Ya, vamos a poner materia prima. Mano de obra. Y los gastos indirectos. Y aquí vamos a poner el costo de las que hemos recibido, ¿no? Porque eso tenemos que sumarnos, ¿verdad? Que estamos recibiendo 3.500 del anterior, entonces tenemos que sumarlas, ¿no? A estos nuevos costos. ¿Está bien? Entonces, le vamos a poner recibidas, ¿ya? Recibidas, proceso 1. Listo. Ya. Materia prima de este proceso, ¿cuánto era? Por aquí lo teníamos. ¿Dónde estaba eso? No, esto no es. ¿No lo registramos? No, no. No, no lo hemos registrado. Ya. ¿Cuánto es la materia prima? No, ¿dónde está? A ver acá. 157.500. Es lo mismo Esa, que ¿no? material. Claro, de material. Ah, sí, es 157.500. 107.500. De mano de obra, 337.700. 100. De gastos indirectos,
254.700. 254.700. 700, ya. Ahora, las recibidas del proceso 1, ¿cuántos son? Lo vamos a poner aquí en un paréntesis. 3.500. Son 3.500 unidades, ¿no ves? Por Sí, el costo era 180, ¿no ves? 180. Ya, entonces eso que queda ahí entre paréntesis. Entonces son 3.500 unidades por 180 que era el costo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es nuestra sumatoria? Ese va a ser el total de los costos, ¿ya? $1.379.900 es el costo de este proceso, incluido las que vienen del proceso 1. ¿Está bien? Vámonos a la producción equivalente. Ya. Entonces aquí vamos a poner las terminadas y transferidas. Vamos a poner las unidades extraordinarias. Vamos a poner las que quedaron en proceso. Y vamos a poner hasta ahí, ¿sí? Entonces, las terminadas y transferidas. Cuando hablamos aquí de terminadas y transferidas, estamos hablando que van a ser transferidas al siguiente proceso, es decir, al tercer proceso. Estamos en el segundo, ¿no ves? Ya. Terminadas y transferidas son 2.200, ¿no ves? sí, Entonces, en todos los ítems porque son terminadas. Las extraordinarias son 150, ¿no? Sí. Y las que quedaron en proceso, tenemos acá el avance de... ¿Dónde está? 800. Acá. 800. Son 800 en materia prima, 100, 90 en mano de obra y 60, ¿no? Entonces, en materia prima son las 800. En mano de obra sería 800 por 90. Y en gastos indirectos serían las 800 por 0,60. Ahí está. Aquí nos va a quedar el balance. Ahí está. Entonces, fíjense, como se recibieron 3.500, hay pérdidas normales de 350. Si sumáramos aquí, nos darían las 3.500, ¿no? Porque tenemos 3.150 en el de materia prima, que es donde tenemos todo el avance, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Ahí en proceso, lo que me dice las materias primas 800 ¿Ya? y mano de obra 750 y lo demás 480. Ya. Me quiere decir que de mis 800 unidades en proceso, Ujú. la mano de obra me puede cubrir las 800, pero Ya. las No, 750. no. A ver, es así. De las 800 le quedaron en proceso, ¿no ves? Sí. ¿Ya? Ya. De esas 800 que quedaron aquí en proceso, el avance de materia prima ha sido del 100%. ¿Ya? Ya. Es decir, que el 100% de la materia prima de esas 800 se consumió. Ya se consumió. Se consumió. De la mano de obra, el avance de mano de obra de esas 800 quedó en el 90%. Ya. ¿Ya? Y de gastos indirectos, el avance de los gastos indirectos de esas 800 quedó en 60%. Por eso es que están en proceso, porque no se ha cumplido el ciclo. ¿No ven? Ya. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Sí. Ya. A eso se refieren estos porcentajes. Es por eso que le decía al principio que cuando tenemos unidades en proceso siempre vamos a tener estos porcentajes. ¿Ya? Esos son variables, obvio, de acá, de acuerdo al ejercicio, ¿no? Pero nunca esto es al 100%. ¿Ya? No los tres elementos van a ser al 100%. Cada elemento tiene un grado de avance en porcentaje. Así,
Listo, ingeniera, que yo lo interpretaba de otra manera. Ya. Vámonos al cálculo de los costos unitarios. ¿Ya? Entonces, en el cálculo de los costos unitarios vamos a hacer de las que hemos recibido, ¿no? Porque eso va a sumarnos, ¿verdad? De las recibidas, hemos recibido, nosotros hemos recibido, aquí vamos a poner las unidades, ¿ya? Entre paréntesis lo vamos a poner. Hemos recibido 3.500 unidades y estas tienen un costo de 180, ¿no ven? Entonces aquí tenemos nosotros 3.500 por 180. ¿Está bien? Ahora, fíjense que de acuerdo a nuestra producción equivalente, si nosotros recibimos 3.500 y nuestra producción equivalente en materia prima, que es lo que se ha consumido el 100%, nos da 3.150, eso por las pérdidas normales, ¿no ven? Entonces nosotros, como en el anterior proceso, dijimos que las pérdidas normales las asumen las unidades que son terminadas, ¿cierto? Entonces, en este caso, hay unas pérdidas normales de 350. Como esas 350 son del anterior proceso, o sea, son unidades que venían del anterior proceso, necesitamos hacer aquí un ajuste, ¿ya? Y ese ajuste va a ser de esta manera. Si nosotros nos transfirieron 3.500 menos las pérdidas extraordinarias que son 350. ¿Listo? ¿Cuánto nos sale eso? Eso nos saldría 200. ¿Cómo es? 3.150, ¿no es verdad? ¿Sí? A ver. Nos vamos a terminar de hacer. Y esto nos daría 3.150. ¿Listo? Ahora, para hacer este ajuste, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esas 3.550 unidades nos costaban 630.000, ¿no? Hoy no es 630.000, espérenme. Vamos a ponerlo 0. Son 6.300.000. Entonces, esas 3.000 costaban esto, dividido entre las 3.150 que nos acaban de quedar. Ingeniero, ¿por qué 6.300.000? Está mal, ¿no? 3.000, es que está Sí, aquí un es cero de más. 630.000. 630.000, ya, ahora sí. Está bien. ¿Ya? Entonces, este ajuste nos sale 200, ¿no ven? Pero estas 3.500 unidades nos costaban 180, ¿se recuerdan? Si nosotros hacemos una diferencia entre 200 y los 180, tenemos 20, ¿ya? Esos 20 son los que se van a asumir. ¿Saben qué? Esto lo vamos a hacer a este ladito para que después nuestra suma, acá, ¿ya? Les decía, estos son los que nos costaron las 3.500 unidades, dividido entre las 3.150 que tenemos ahorita, nos sale 200, ¿sí? Eso sería el nuevo costo, menos, lo vamos a poner acá, estos 200 menos 180 que cuestan las 3.500 son 200, entonces, 20. Entonces el nuevo ajuste por las pérdidas normales es de 20. O sea, le vamos a agregar 20 más. ¿Me entendieron o les explico de nuevo? A los 180 le vamos a agregar 20 para cubrir esas pérdidas. Exactamente. ¿Ya? Es decir, Ya. que en realidad, espérenme. En realidad aquí lo que tendríamos que tener es 630.000 dividido entre 3.500. Ahí está. Ya.
Pero lo voy a hacer de nuevo esto, ¿ya? Y acá nosotros tendríamos 630.000 dividido entre 3.150. ¿Ya? Esto es acá. Ahora sí. Pucha. Tenemos aquí que es más cruzada. Y ya. Ahora sí. Y aquí es esto. Menos esto que nos costaba. Ahora sí. Este es el ajuste. ¿Ya? Las unidades recibidas nos costaron 180, era el costo unitario, ¿no ven? Ahora, el ajuste es 20, porque las pérdidas normales de este periodo lo va a asumir las unidades del proceso 1. ¿Está bien? Que sería 20. Una consulta, ingeniera. Entonces, lo que estamos haciendo es el ajuste para las pérdidas normales, ¿no? Porque Para vamos a las llegar al pérdidas tope normales. del- Exactamente. Ya. Hasta acá. Siempre el proceso después es el que asume las pérdidas normales. No, porque, ya a ver, fíjense que estas 350 son pérdidas de este proceso, ¿no ven? Pero las unidades, ¿de dónde venían? Porque este ya es el segundo proceso. Sí. Del proceso 1 son esos días. Exactamente, esas 350 son del proceso 1. Entonces, el ajuste de estas pérdidas que vienen del proceso 1 las estamos haciendo acá. ¿Ya? Le pregunto porque en el anterior no hicimos así de pérdidas normales. Por eso siempre el proceso de... Porque era el proceso inicial, pues no teníamos de dónde más. Ya. Por eso. Entonces siempre el proceso después es el que asume las pérdidas normales. Exactamente, el ajuste. ¿Ya? Entonces el el ajuste. proceso 3 va a asumir las pérdidas del proceso 2. Exactamente, del proceso 2. Exacto. Si tuviésemos datos del tercer proceso, la va a asumir el proceso 2. ¿Ya? En conclusión, ahora el costo unitario de las unidades transferidas que nos llegaron ya no es de 180, sino es de 200. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, este es el costo, aquí le vamos a poner. Costo de unidades recibidas. ¿Ya? Es 200 ahora. ¿Listo? Eso ya del anterior periodo. ¿Ya? Ahora vámonos a las unidades que hemos agregado ahora. ¿Ya? Las unidades que han quedado en proceso de este periodo. ¿No ven? ¿Sí? Materiales, mano de obra, y los gastos indirectos. Aquí en materiales tenemos, ¿cuánto era? 157.500. 7.500, ¿no? ¿Ya? En mano de obra, 337.700, ¿no? 337.700. Y gastos indirectos, 254.700. Así era, ¿no ves? Sí. Listo. Ahora, esto lo vamos a dividir entre materia prima. Nuestro balance, nuestra producción equivalente es de, ¿dónde está? Acá arriba, 3.150, ¿no? En mano de obra lo vamos a dividir en 3.070, en gastos indirectos en 2.830. Listo. Ahora vamos a hacer la sumatoria de del costo unitario. Serían Costo estos unitario. 200, Sí. todo ya, ¿no?
Lo del anterior periodo más lo de este periodo. Ahí está. Ese sería el costo unitario total. $450 es el costo unitario de este proceso más el anterior. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Nos faltaría solamente hacer la distribución de los costos. ¿Ya? Aquí vamos a poner las que han sido terminadas y transferidas al siguiente proceso. ¿Cuántas unidades son? 2.200, ¿no ves? La que vamos a transferir al tercer proceso. Sí, 2.200. 2.200. Aquí vamos a poner las pérdidas extraordinarias, que son 150, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Aquí vamos a poner lo que está quedando en proceso. $800. 800. Ya. Y vamos a poner materia prima. Los gastos indirectos. Ya. Y aquí también hay que poner el costo del proceso anterior, ¿no? Ahorita les voy a explicar. Ya, hagamos primero esto. Aquí vamos a poner el costo. Estas que son terminadas y transferidas nos cuestan 450, ¿no ven? Las pérdidas extraordinarias también. ¿Listo? Aquí en materia prima, ¿cuántas unidades tenemos? Las 800, ¿no ven? Sí. Tenemos las 800. Acá en proceso, en materiales, tenemos 800, ¿está bien? En materia 800. prima, tenemos 720, ¿no? Sí. Y Sí, en 720. 480 en gastos indirectos. Los costos acá, para materia prima, es de, ¿dónde estaba? 150, ¿no? De mano de obra es 110. Y de gastos indirectos es 90, ¿no? Sí. Ya. Ahora, ¿cuántas unidades quedan en proceso del anterior periodo? Miren, si nosotros recibimos 3.500 500 menos menos 2.200. 2.220 que se terminaron, perdón, 2.200. 2.200, perdón, ¿ya? ¿Qué más? Menos las pérdidas normales, menos las pérdidas extraordinarias. Eso todavía queda en proceso, ¿no ves? Del anterior periodo. ¿Está bien? Ya se los demostré. Lo vamos a poner acá en un paréntesis. Esto lo vamos a recortar, ¿ya? Costo, proceso 1 le vamos a poner, ¿ya? Para no hacerlo tan largo. O del proceso 1, directo. Proceso 1, ya. Y lo vamos a poner en un paréntesis. Esto va a ser igual a las 3.500 unidades menos 2.200 menos las pérdidas normales y las extraordinarias. Esto va a ser igual a 800. ¿Listo? ¿Está bien? Sí. Ahora, ya lo vamos a mover esto más para allá. Esto. Listo. Ahora, ¿cuántas son 800 unidades? Ya estamos de acuerdo. ¿Cuánto es el costo de esas 800 unidades? 200. 200, exactamente. 200. Entonces ahora ya podemos sacar nuestros costos acá, nuestro balance.
¿Nos cuadró o no nos cuadró? ¿Cuánto teníamos en costos incurridos? ¿Dónde está? Aquí está, miren. Estos eran nuestros costos incurridos. Aquí, en este informe de costos, habíamos sumado lo que teníamos, que era este nuevo proceso, y lo del anterior, 1.379.900. 1.300.000, ahí está. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos distribuyendo bien todos nuestros costos. ¿Listo? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Preguntas? Los 200 que mencionó hace rato, ingeniera, Ajá. ¿es del anterior proceso o de los datos de que nos da? No. Estos 200 de acá, Sí, los sí. sacamos de acá, miren. ¿Dónde están? Acá está. El costo de las unidades recibidas era de 180, ¿ya? Dijimos que las pérdidas normales las asumen las unidades terminadas, ¿no ven? Como en este proceso han habido 350 unidades con pérdida normal, si restamos a las 3.500, esas 350, nos quedarían 3.150. ¿Listo? Si dividimos el costo de las 3.500 a 180 sobre estas nuevas unidades que son menos, nos sale 200. Le hacemos una diferencia entre 200 menos 180 que costaban, el ajuste es de 20. En resumen, el nuevo costo de esas unidades recibidas es de 200, ya no de 180, porque está asumiendo ahí las pérdidas normales del proceso. Del proceso, mientras que nosotros solo las considerábamos, ¿no? Y tomamos de extraordinario. Las extraordinarias no se cuentan, solo las normales, ¿ya? Como les dije al principio, las pérdidas normales las asumen las pérdidas terminadas. Ok. ¿Alguien más? En el caso entonces, ingeniera, si hay una transferencia al tercero? siguiente proceso, sería ya para hacer el ejercicio, sería el 200, ¿no? Exactamente. Este sería el nuevo costo de las unidades, 200, porque ya está asumiendo las pérdidas de este periodo. No me rete que lo voy a hacer el tercer proceso. ¿Cuántas unidades pasarían al siguiente proceso? 1800. Las 800. No. 1600 sería. Estas 2.200, pues. Si esas son las únicas Sí. terminadas. ¿No ves? 2200. Sí. 2.200 serían las transferidas nada más. ¿Sí? Esas serían las transferidas. ¿Está bien? Ya, les voy a preparar un práctico, ¿ya? Para que vayan resolviendo. El siguiente miércoles pasamos clase y ya vamos a programar su segundo parcial y el final. Y ya se nos acaba el semestre. Nos falta todavía avanzar un tema más para tomar el segundo parcial, ¿ya? Nos falta hacer costo por órdenes de producción. Eso nos faltaría. ¿Está bien? Sí, ingeniera. Ya. Listo. Entonces, vamos a cerrar la clase hoy y nos vemos el siguiente miércoles, ¿ya? En el transcurso del día voy a subir su práctico para que vayan haciendo, ¿ya? Para que vayan practicando. Ya. Bueno, que tengan bonito día, vayan a desayunar, yo voy a hacer lo mismo porque ya muero de hambre a esta hora. Continuar a dormida. No, ¿cómo puedo dormir? ¿Se me hace calor? ¿Qué hace? ¿Qué tal esa, no? Flojango. Ya, nos vemos el miércoles siguiente. Lo que nos amanecimos, pues.